Bueno, pues ahora pasamos a la siguiente presentación, que es la del profesor Patrick Hanks. Al que presento con mucho gusto. ¿Ahí? El profesor Hanks es uno de los lexicógrafos y lexicólogos más prestigiosos de la lengua inglesa en todo el mundo. El profesor Hanks se define a sí mismo como lexicógrafo, lingüista de corpus y onomástico. En inglés es onomastician. Bueno, el sustantivo onomástico no figura en nuestro diccionario, a diferencia del adjetivo onomástico o onomástica y del sustantivo onomástica, por supuesto, de modo que ya que estoy aquí aprovecho la ocasión para pasar la ficha a nuestro Instituto de Lexicografía para que incluyan el sustantivo onomástico o onomástica como profesional que se ocupa de la onomástica. Y como ustedes saben, la onomástica es la parte de la lingüística que estudia los nombres propios. El profesor Hanks fue durante 10 años el director de diccionarios de inglés de Oxford University Press y ha dado cursos de lingüística y de lexicología en Gran Bretaña, en Estados Unidos y la República Checa, entre otros lugares. Actualmente es profesor en el Bristol Center for Linguistics de la Universidad de West of England y también en el Research Institute of Information and Language Processing de la Universidad de Wolverhampton. El doctor Hanks es lingüista y además es doctor en informática, lo que está bien saber, ¿verdad? Es especialista en muchos campos y solo voy a destacar algunos. Es gran especialista en el mundo de las... Por favor, pare ya. ¿Podría usted continuar todo el día con esto? Brevemente, en las colocaciones, en la Valencia, en el lenguaje figurado, aparecerá muy pronto un libro suyo sobre el lenguaje figurado en Cambridge University Press. Es autor del Corpus Pattern Analysis, que es un potente recurso de lingüística de corpus, que asocia los esquemas léxicos con pautas sintácticas y fraseológicas, y también con colocaciones. Es autor del Pattern Dictionary of English Verbs, que se deriva de este proyecto, y también del Disambiguation of Verbs by Collocations, que es resultado del mismo proyecto. Es especialista en onomástica, como he dicho ya, director de gran número de diccionarios, el New Oxford Thesaurus of English, el Oxford English References Dictionary, el Collins School Dictionary, muchos más, y es autor de decenas de trabajos de lexicografía en las revistas más importantes del mundo. Y entre sus libros destaca especialmente Lexical Analysis del 2013, y lo destaco no solo porque yo lo haya leído, sino porque en él introduce un uso sumamente creativo y productivo de la lingüística de corpus. Es un placer dar la bienvenida en la Real Academia Española al profesor Patrick Hanks, al que invito a presentar su ponencia titulada Lexicography and Technology Innovations in the Renaissance and the Digital Age. Adelante. Thank you. Muchas gracias, profesor. Es un honor para mí. Y me gustaría darle las gracias por la invitación y también quisiera mencionar al traductor de español al inglés, que como no sé español, estoy muy agradecido por tener traducción simultánea. Están haciendo un trabajo excelente a lo largo de esta mañana, porque le extendí bastante a usted. El argumento, bueno, estamos empezando muy tarde, pero espero que a la gente no le va a importar esperar un poquito para la comida, porque después tienen a Sven Hub después de mí, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, voy a contrastar dos revoluciones en la lexicografía europea. Una sucedió hacia el año 1530, un poquito antes, y la otra acaba de empezar ahora, está empezando ahora. Y creo que no sabemos hacia dónde se dirige, pero el profesor Bosque, desde luego, nos ha mostrado algunos de los problemas que tenemos frente a nosotros. Mencionaré brevemente algunos comentarios al final de mi presentación.
a este respecto. For those of you who are Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el trabajo de Robert Estienne, Robert Stefanus scholar, printer, era un erudito, era teólogo, impresor, lexicógrafo. Bueno, no se preocupen de Calopino, ya han conocido un montón de su trabajo, también llamado Calepin, en lo que se respecta al idioma inglés y francés. their achievement Su logro, no quiero discutir, pero solo fue posible por los avances que se produjeron en la tecnología. in particular, En concreto, no solo invention of, el descubrimiento de la impresión, which is very famous, que es muy famoso, sino también, much less famous, but mucho menos famoso, pero equally important, igualmente importante, new typography las nuevas tipografías on classical design principles. sobre principios de diseño clásico, introducidas principalmente por Nicolas Jenson, Man from un hombre de Colonia, master of the que fue el maestro mint, the money making de donde se acuñaba la moneda, de las cecas, French king, para el rey de Francia, all up and going to Venice, antes de dejarlo todo, irse a Venecia para trabajar como tipógrafo e impresor. we have now comparable Ahora tenemos, puedo decir que oportunidades comparables para la innovación in corpus-driven studies of French. en los estudios dirigidos por el corpus de la fraseología, nuevos enfoques para la comprensión de la naturaleza del significado en el idioma, que es algo que se ha descuidado mucho por los lingüistas en el mundo angloparlante. There's nothing useful. No se ha hecho prácticamente nada que sea útil con respecto a los significados, a las acepciones, y nuevas formas de presentar la información léxica. Digital technology Por lo que se refiere a la tecnología digital, carriage era. As the motor car estamos en la época en la que desaparece el caballo para utilizar el transporte. Así que, de una u otra manera, finalmente vamos a tener nuevas maneras de presentar la información léxica, pero todavía no podemos ni soñar algunas de ellas. Voy a dedicar 5 o 10 minutos para torturarles un poco con el Renacimiento y luego voy a tratar de fijarme más en el aspecto contemporáneo, en la situación contemporánea. La tipografía de los diccionarios más antiguos se basaba en la tipología de las letras medieval, que consumía mucho espacio. Era muy difícil de leer. Vamos a ver unos ejemplos, si miran ustedes las pantallas en un ratito. Y voy a contrastarlo con el trabajo de la tipografía del Renacimiento, cuyos nombres se han preservado en los nombres de tipos de letras, como por ejemplo Bebo, Garamond, Baskerville, etcétera, nombres de tipografías que usamos ahora. Tomaron, ellos se inspiraron de lienzo. Esto es el aspecto que tenía la tipografía de Gutenberg. Probablemente el diccionario más famoso en inglés. Bueno, debería explicar que todo el mundo ha asumido que la lengua franca, el idioma normal en el Renacimiento era el latín. Hace muchos años, un americano, un equipo de investigación americano, solicitó y recibió financiación para un programa de ordenador que tradujese francés al idioma normal. Que lo que llamaban ellos, se refiere eso al inglés. Bueno, pues en la Edad Media eso hubiera sido el latín, ¿no? Se imprimió primero en 1499 y el aspecto que tenía era este. Es similar a la impresión de Gutenberg, de la imprenta de Gutenberg, y desde luego estaba sujeto a críticas similares. Es difícil de leer. Creo que incluso si hubieses vivido en aquella época, yo pues muy difícilmente puedo leer la segunda entrada de lo que aparece aquí. Bueno, la segunda entrada
is translated as fugatio, Chasing away se traduce como fugarse, escapar and so on. y cosas así. Okay, so printing allowed the rapid La impresión permitió la distribución rápida y simultánea de textos, pero no se ocupó de este problema de la presentación. with the problem of presentation either. Nosotros tampoco hemos resuelto bien el problema de la presentación. Oh, That wasn't at all what I meant. esto no es lo que quería hacer, apagar la pantalla. Bueno, vamos a probar otra vez. Venga. So by 1468, En 1468, Jenson, in Venice, en Venecia, producing estaba produciendo una tipografía can read como esta, que creo que todos ustedes pueden leer entrenándose 5 minutos en leer esta presentación que hoy día no es muy habitual. Now, as to the Ahora, content of dictionaries, después de que el contenido de los diccionarios en 1532, Estienne's work Estienne, is just astonishing. su trabajo es muy sorprendente, es asombroso. Yo tuve un momento en el que me eché a llorar en la biblioteca de la Universidad de Oxford, teniendo en mis manos una copia de la primera edición del trabajo de Estienne, que es el inventario completo del tesauro de lengua latina, con muchas citas de los autores latinos principales, con definiciones latinas o paráfrases, algunas glosas ocasionales en francés para los que eran más ignorantes, mucho para los estudiantes posiblemente, y se prestaba mucha atención a la fraseología de las expresiones. Había mucho de esto. Tengo una explicación, que es que creo que los lexicógrafos se convirtieron, se hicieron cada vez más, se obsesionaron cada vez más con tratar de encontrar todas las posibilidades en lugar de centrarse en los usos normales del idioma, los que tenían más probabilidad. Así que, porque si un diccionario se va a usar como una herramienta, pues tiene que tener en cuenta sobre todo los usos más probables y no intentar representar todos los usos posibles de una palabra. Es un objetivo un poco raro, especialmente cuando empezamos a considerar el tema de las colocaciones. Prestó mucha atención a la legibilidad de la tipografía. Era un maestro impresor. Realizaba trabajos impresos para el rey antes de ir a Ginebra. Vaya, lo he hecho otra vez. Su trabajo, él continuó haciendo diccionarios especializados para los estudiantes, para los que iban a aprender. Así que llamo a ustedes la atención sobre Estienne. Aquí hay un ejemplo de su diccionario. Utiliza la palabra colocación a propósito. Por cierto, en 1532. Pero voy a pasar rápidamente a darles a ustedes unas pistas, algunas ideas del aspecto que tiene este diccionario de Estienne. Yo defiendo que este conjunto de principios de lexicografía de hace aproximadamente 500 años es el que habrá que adoptar. Tengo que aprender a apretar desde luego el botón correcto porque, bueno, hemos vuelto. Bien. Con respecto a los diccionarios para la traducción, bueno, pensé que con esta difusión del Renacimiento, dije, pensaba yo hace 20 años, esta extensión de la cultura renacentista desde Italia debe de verse debido a la lexicografía bilingüe, pero me decepcionó encontrar que había muy pocos diccionarios bilingües europeos. Lo que encontré en lugar de esto
era que los viajeros y los lectores y los traductores llevaban con ellos, posiblemente en sus carrozas tiradas por caballos, un calepino enorme. La primera edición del diccionario de Ambrosio Calepino apareció en 1502 y lo que hacían era añadir más y más y más, cada vez traducciones en la lengua vulgar, en la lengua común, al diccionario original de Calepino, que estaba en latín. Entonces, para mediados del siglo XVI, cada entrada tenía glosas, de hecho hasta en 11 idiomas que incluían el portugués y el japonés. Ya saben ustedes esta historia de Portugal, que fueron hacia Japón, y entonces ahí está esta concurrencia, el japonés y el portugués. Y se adaptó así el diccionario de Calepino y se imprimió así. Pero es también una tipografía que se utiliza en este diccionario que se lee muy bien. Tiene este aspecto. Esta es la edición de 1550, impreso en Basilea. No había derechos de copyright sobre los diccionarios. No había ninguna protección. Bueno, tampoco creo que la haya en estos días sobre los diccionarios. Su trabajo se adaptó ampliamente, el trabajo de Calepino, y como digo, hasta en 11 idiomas. Y también proporcionaba estas glosas en latín. Así que para resumir esto, los diccionarios del Renacimiento se beneficiaron de las nuevas posibilidades para presentar la información y para diseminar rápidamente, difundir rápidamente el texto por medio de... Había muchas copias manuscritas del Promptorium Parvulorum. Muchos se hacían sobre los estándares de la escritura a mano, manuscrita, pero hay muchos más que han sobrevivido, que son de las primeras ediciones impresas, utilizando la imprenta. Este logro erudito impresionante se produjo utilizando los avances del siglo anterior, pero también Letienne era un lingüista de primera clase. Y los grandes diccionarios de lenguas comunes europeas de las academias, por ejemplo, el diccionario de Samuel Johnson en inglés o el de Oxford, todos deben mucho de sus principios sobre la descripción a Estienne. Una cosa que Calepino y Estienne no eran conscientes, de lo que no eran conscientes obviamente, es que las palabras van cambiando en su significado. Y había una tendencia muy extendida, incluso entre los lexicógrafos, que los significados más antiguos son en cierto modo mejores y que la etimología garantiza la corrección. Hay una nota al pie en la que he dedicado mucho de mi vida profesional para tratar de combatirla. Había una sociedad filológica en Gran Bretaña
que parece que estaban en cierto modo confundidos con respecto a los principios de la compilación. Bueno, quizás no lo he entendido bien, pero la sociedad filológica en el siglo XVIII tenía muy claro lo que hacía falta, que es poner primero la etimología en cada entrada del diccionario y después empezar con el significado más antiguo, incluso aunque ya sea muy obsoleto desde hace bastante tiempo, y después seguir hacia adelante tratando de proporcionar siempre alguna coherencia al desarrollo semántico de esa palabra. Estos diccionarios, debería añadir que aunque he trabajado 10 años en Oxford University Press, pero yo no era un lexicógrafo histórico. No sé dónde estará mi colega, porque Mike, estás allí. Mañana vamos a hablar a un lexicógrafo, realmente un lexicógrafo histórico. ¿Te puedes levantar, por favor, Mike, para recibir un aplauso? Este es mi gran colega, que hace diccionarios reales basados en principios históricos reales. Estoy deseando oír qué tiene que decir. ¿Qué es una cámara? Bueno, pues es una habitación pequeña donde se guarda el tesoro, o es un aparato para grabar imágenes. Bueno, por supuesto, las dos cosas. Pero le llevó muchas décadas a los diccionarios, a los autores de diccionarios ingleses, asociar esta idea de grabar imágenes con la palabra cámara. Por ejemplo, awful está lleno de significado religioso. Nice quiere decir ignorante, y dope, por supuesto, es un barniz que se pone en el fuselaje de los aviones, y para nada es así, porque esto quiere decir la cámara fotográfica, algo que es terrible, algo que es agradable, y ser tonto o droga. O sea, entonces, ¿qué podría pasar? ¿De dónde viene esto? Bueno, pues que los aviones, por ejemplo, en el caso de dope, tenían que ser cubiertos con este barniz que intoxicaba, y de ahí se pasa a droga. Bueno, en 1897, el diccionario americano Fang and Wagnalls apuntó explícitamente a colocar primero el significado más moderno. Y otros diccionarios ingleses de un solo volumen, algunos de los cuales yo también he editado o publicado, hicieron lo mismo. Tuvieron un enorme éxito de publicación, hicieron ganar a las editoriales, ¿no? A lo mejor no sería lo que les hubiera gustado al lexicógrafo, pero y les hicieron ganar muchísimo dinero. Y eso es lo que el mercado ha caído para los diccionarios. Esto es algo de lo que iremos a hablar más en estos días. Lo primero que es difícil es que puede ser muy difícil decidir cuál es el significado más moderno de una palabra para colocarlo delante. Es un reto bastante importante. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, lanzar un producto o lanzar un ataque. Es mucho más común hoy día, los dos significados, que launching a ship, que quiere decir botar un barco en inglés. Lanzar un satélite o lanzar un misil se introdujeron en la edición de 1972. Obviamente no son los significados más antiguos. Pero ¿por qué sentimos que incluso un lexicógrafo sincrónico como yo querría decir que el botar un barco es el significado literal? Bueno, no es solo porque sea el significado más antiguo, porque si no, la palabra literal, el significado literal de una palabra sería el significado de las letras de las que se compone la palabra. Y claramente esto es una tontería. El significado literal y el significado más antiguo no quieren decir la misma cosa. Los que
van a estudiar, los que van a aprender, quieren también que se les proporcione guía sobre la fraseología de las expresiones, sobre la colocación, los usos metafóricos y de otros usos creativos de las palabras. Si queremos establecer solamente los objetos directos que se colocan con un verbo en concreto, esto no es posible, porque un conjunto, en realidad, que cuando piensas de un conjunto de objetos directos para cualquier verbo, siempre hay una posibilidad en la que no habías pensado antes. No es posible reunirlos todos. Si miras a otras cosas que puede haber en el corpus, podemos pensar que ese corpus es deficiente y que no cubre el idioma de manera adecuada, que es una objeción que se encuentra muy a menudo. Puede cubrirse, no cubrirse todas las posibilidades adecuadamente, pero puede proporcionarte una guía sobre las colocaciones que tienen importancia estadística. Como el profesor Bosque y yo decíamos durante la pausa para el café, las colocaciones que tienen importancia estadística tienen que ser parte de la historia, porque hay muchas colocaciones importantes, en concreto las que tienen que ver con significados de expresiones, como abrir literalmente en inglés una lata de gusanos, que es abrir la caja de Pandora en español más o menos. Es una colocación muy poco habitual en inglés, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista cognitivo. Así que tienes un amplio conjunto de expresiones, de colocaciones que son importantes desde el punto de vista de la semántica, que son importantes y de las que no habíamos pensado antes. Entonces, en tiempos pensábamos que la prueba del corpus solucionaría todos estos problemas, pero no es así. El corpus lo que hace es sacar un montón de posibilidades que nos pueden preocupar, pero que son muy ilusionantes, muy excitantes. Quiero meter una cita también de mi maestro John Sinclair, que creo que es muy importante. Y nosotros, los lexicógrafos, tenemos que fijar nuestra mente en este concepto, que es un principio para las expresiones. Él dijo, muchos, si no la mayoría de todos los significados requieren la presencia de más de una palabra para su comprensión normal, su entendimiento normal. Los esquemas de la coselección entre las palabras, que son mucho más fuertes que de lo que cualquier descripción ha permitido todavía, tienen una conexión muy directa con el significado. Estos esquemas de coselección entre las palabras tienen una conexión directa con las acepciones, con los significados. ¿Las palabras tienen significado? Bueno, sí, podemos pensar en unas cuantas. Vamos a coger una palabra inglesa para que sea fácil para mí. Blow. ¿Qué significa blow? Bueno, muchos pueden estar pensando en algunos de ustedes pueden querer hablar de algún significado, pero cualquier cosa que digan lo podría contradecir. ¿Creen ustedes que es lo que hace el viento? ¿No? ¿Es lo que hacen con un silbato, soplar? Por ejemplo, ¿es perder mucho dinero? ¿Es una decepción? ¿Es algo que haces con tu puño, un golpe, o lo que haces con la nariz, sonarte? ¿Lo que haces con un silbato, soplarlo, gastar muchísimo dinero? Y lo mismo se aplica al phrasal verb, al verbo preposicional blow up, que es muy ambiguo. Hay que poner la palabra en un poco de contexto y la ambigüedad o se reduce o desaparece incluso. ¿Cuál es el contexto realmente importante? Este es el problema con el que nos estamos esforzando ahora en New Hampton.
I'm so overwhelmed at the thought that I've only got 5 minutes left. Estoy, vamos, sobrepasado por este hecho de que solo me queden 5 minutos, pero voy a tratar de adaptarme. Idioms. Expresiones. So here are some prototypical. Tengo algunos esquemas muy prototípicos. Por ejemplo, el viento sopla en una cierta dirección, el aire sopla, una brisa sopla desde el sur. Así que el viento tiene mucha colocación con el verbo to blow, soplar, con cosas del mismo tipo semántico. James Posteljowski se ha ocupado de este problema. Utilizo mucho su trabajo. No sé si debería hacerlo, pero lo hago. El 14% de los usos de blow hacen referencia a una bomba o una persona que hace estallar algo utilizando explosivos para reventar o explosar algo. Quiere decir 14% en la muestra de texto que hemos tomado y hemos analizado del Corpus Nacional Británico. Podríamos decir que está atrasado. Bueno, puede ser, pero bueno, tiene muchas menciones. ¿Quién le importa? El idioma no cambia tan rapidísimo, así que el Corpus Nacional Británico todavía merece la pena analizarlo, incluso aunque esté un poco antiguo hoy día. Y hay mucho algo cuando se habla por ejemplo, de echar abajo algo en construcción, por ejemplo, por el viento o por una explosión. Hay muchas menciones también a que se reventaron las ventanas, ¿no? Bueno, si nos movemos, pues, por ejemplo, literalmente le gusta tocar su propia trompeta, que quiere decir presumir. Literalmente soplar el silbato sobre un empleado, lo que se refiere a llamar la atención sobre lo que se está haciendo de manera incorrecta. Volarse los sesos. Blowing hot and cold, literalmente soplar frío y caliente, que es no estar indeciso. Blowing a lot of money on gambling, que es malgastar mucho dinero en las apuestas, o literalmente soplar o volar la cubierta quiere decir descubrir a alguien. Hay muchas de estas cosas que no están cubiertas de manera adecuada por los diccionarios ingleses. A veces se les escapan a los lexicógrafos. Algunas veces los lexicógrafos piensan que esa acepción de la palabra no era particularmente importante. Pero hay muchos usos de blow que son importantes, hay que destacarlos, aunque estadísticamente a lo mejor no tengan mucha relevancia, ¿no? Bien, los diccionarios para los estudiantes, y estoy llegando al final, para los que luego ya solo viene Sventarp y después la comida. Los diccionarios para los que estudian quieren poner una lista una lista de definiciones más restringidas, algo más de lo que hacen los lexicógrafos hasta ahora, para los usos particulares de palabras concretas. Por ejemplo, se dice todas las palabras en el Oxford, que tiene una lista de 3000. Necesitamos un diccionario de usos básicos que vaya creciendo cada vez más a usos menos básicos o menos familiares para cada una de las palabras, basados en un diccionario fiable, impulsado por el corpus, de la fraseología y colocaciones normales. Pero un diccionario como este no existe en inglés. Creo que los españoles van por delante de nosotros, pero no sé lo suficiente para dar una opinión válida, un juicio válido sobre ello. Tenemos que crear uno, y hay una
página web, que es la que estoy marcando aquí en la transparencia. Como puede usted, pdev.org.uk, utilizando el trabajo de Postoevsky y trabajo de tipo semántico como principios organizativos. Esto es un punto de entrada para tratar de encontrar un esquema con el cual los diferentes significados se asocien, por ejemplo, a ciertos verbos. Luego, para terminar, mis conclusiones, tengo 2 páginas. Les recuerdo que los lexicógrafos del Renacimiento explotaron las nuevas tecnologías de la impresión y la tipografía, e insisto en la tipografía, para crear nuevos tipos de diccionarios. Ahora estamos en una situación análoga. Las innovaciones en la informática están abriendo el camino para que se produzcan nuevos avances y desarrollos en lexicografía. El futuro de la lexicografía tiene unas posibilidades maravillosas, pero el modelo de negocio se ha caído porque las grandes casas de publicación ya no invierten en enormes lexicografías. Confiamos más en Google, en Microsoft, etcétera. Para un dispositivo como el Kindle podría ser capaz de ofrecer a los usuarios diccionarios que son sensibles al contexto. Van siguiendo al lector, y cuando el lector hace una pausa en una palabra que aparece en la pantalla y le hace clic sobre ella, el dispositivo, que tiene un diccionario que es sensible al contexto, puede proporcionarle el sentido adecuado porque ve una colocación que existe con otras palabras y ofrece así un abanico mucho más limitado de opciones, en vez de un diccionario normal que a lo mejor le da 99 posibilidades. Me gustaría también terminar o concluir que el trabajo de los últimos 50 años en lexicografía ha demostrado solo una cosa sobre la lingüística, en mi opinión, que es que las teorías actuales del idioma en el mundo angloparlante, insisto que hablo del mundo angloparlante, porque sé que se están produciendo cosas estupendas en ruso, en francés canadiense, sin duda en alemán también, hasta un cierto punto. Por lo que sé, incluso en español, por las noticias que tengo. Pero las teorías actuales del idioma en el mundo angloparlante, desde luego, son inadecuadas y se puede demostrar. ¿Por qué? Porque dicen muy poco sobre las palabras y sus significados, sus acepciones. Nuevas teorías dirigidas por el corpus ya están empezando a emerger y van de la mano con la lexicografía. Muy lentamente, querría mencionar 4 de ellas. Como Sinclair, el principio de las expresiones que he citado antes, Fillmore, las semánticas marco y las gramática de construcción, que no he mencionado porque tengo tiempo limitado. Ya casi he terminado. Michael Howe, que habla de la preparación de léxicos, y luego, para darme un poco de pote, mi próxima teoría, Hanks, sobre normas y explotaciones. Tengo una copia en mi maletín del libro si alguien quiere echarle un ojo. Muchas gracias.